El regreso y la ausencia de control. El día del regreso de Seungri llegó, y G-Dragon esperaba ansioso ese momento. Después de tantos días de pensar en lo que había sucedido entre ellos, se encontraba completamente preparado para reencontrarse con Seungri, y tal vez, revivir ese juego que los había dejado a ambos al borde de la locura. Pero, al ver a Seungri por primera vez después de su viaje, una sensación extraña invadió a G-Dragon. Seungri estaba allí, como siempre, con su sonrisa confiada, bromeando con los demás miembros y participando en las reuniones del grupo. Parecía relajado, como si nada hubiera cambiado. Pero lo que más desconcertó a G-Dragon fue la distancia que Seungri había puesto entre ellos. Aunque compartían el mismo espacio, parecía que Seungri había dejado de lado la tensión que había existido entre ellos. Como si el roce de sus cuerpos, el silencio que se había vuelto tan denso entre ellos, nunca hubiera sucedido. G-Dragon se encontraba buscando cualquier oportunidad para acercarse a Seungri, para volver a sentir esa electricidad, esa necesidad que había experimentado antes. Pero parecía que no había manera. Cada vez que intentaba hablar con él o acercarse en medio de la actividad del grupo, Seungri lo evitaba sutilmente, como si estuviera buscando mantenerse distante. Se sentía invisible para él, algo que jamás había experimentado. Mientras tanto, la frustración crecía dentro de G-Dragon. ¿Por qué Seungri actuaba así? ¿Acaso me olvidó tan rápido? Pensaba G-Dragon, mientras observaba a Seungri interactuar con todos los demás, sonriendo, haciendo bromas. Y aunque Seungri no lo hacía con desdén, había una fría indiferencia en su actitud hacia él. La sensación de vacío, de que Seungri ya no estaba tan cerca, lo hizo sentir más solo que nunca. Lo que G-Dragon no podía comprender era por qué, de repente, deseaba que Seungri volviera a tomar el control. Esa actitud dominante que antes lo había desbordado, que lo había puesto contra las cuerdas, ahora era lo que más anhelaba. Quería que Seungri lo empujara al límite nuevamente, que lo desbordara, que lo hiciera sentir la misma vulnerabilidad que había sentido en aquel momento. No podía entender por qué, después de tanto tiempo buscando control en su vida, ahora se encontraba deseando perderlo una vez más, pero de una manera aún más intensa. En cada reunión, G-Dragon lo observaba en silencio. Cada vez que Seungri sonreía a otro miembro, a veces riendo de alguna broma o incluso mirando a alguien más con esa intensidad que él sabía que tenía, un nudo se formaba en el estómago de G-Dragon. Quería volver a sentir que Seungri era el único que podía hacerle perder el control, que tenía el poder de hacerlo enloquecer, de hacerlo desear algo mucho más allá de lo que él había estado dispuesto a admitir. Era extraño, porque no era solo el deseo físico lo que lo estaba consumiendo, sino también el poder que Seungri había tenido sobre él. Ese control que, de alguna manera, había sido robado en ese instante de proximidad, de contacto, y que ahora G-Dragon anhelaba como si fuera la única forma de recuperar algo que había perdido. Pero, por más que intentara acercarse, por más que se esforzara por reencontrarse con esa energía entre ellos, Seungri permanecía distante, casi como si hubiera dejado atrás ese capítulo. Y aunque G-Dragon lo odiaba por ello, no podía dejar de desear que Seungri volviera a acercarse, a desafiarlo, a ponerlo al límite una vez más. Cada día que pasaba, el deseo de que Seungri volviera a ser el dominante en la situación se hacía más fuerte. La necesidad de sentirse vulnerable, de ser desbordado por él, de perder el control, se había convertido en algo que G-Dragon no podía ignorar. Y a medida que pasaba el tiempo, se daba cuenta de que estaba atrapado en una paradoja. Quería que Seungri volviera a ser ese chico audaz, dominante, pero al mismo tiempo, sentía que al dejarlo tomar las riendas, perdería algo más grande, algo que solo él podía comprender. Pero entonces, mientras G-Dragon se perdía en esos pensamientos, una voz conocida rompió el silencio en su mente. «¿Qué pasa, Jung? Pareces distraído». La mirada de Seungri lo alcanzó, un destello de algo travieso en sus ojos. G-Dragon no pudo evitarlo. Se dio cuenta de que este era el momento. Seungri había comenzado a acercarse, a mirarlo de nuevo de una manera que solo él entendía. Y, en ese instante, G-Dragon comprendió que, tal vez, las riendas de este juego nunca se habían ido realmente. El renacer del juego. Las palabras de G-Dragon colisionaron en el aire como un golpe inesperado. «¿Tan pronto me olvidaste?» La pregunta, cargada de reproche y deseo, salió de su boca sin pensarlo, como un susurro afilado que buscaba la respuesta que no sabía si quería escuchar. En un fugaz movimiento, G-Dragon no esperó más. Acercó su cuerpo al de Seungri con rapidez, casi como si temiera que la oportunidad se desvaneciera entre sus dedos. El calor de Seungri lo envolvió en el instante en que sus cuerpos se encontraron, y aunque el contacto fue breve, la electricidad que lo recorrió fue innegable. Seungri lo miró fijamente, sus ojos oscilando entre sorpresa y desafío.
Un pequeño destello travieso brilló en su mirada antes de que, con una velocidad que G-Dragon no había anticipado, lo tomara por la cadera. La presión de las manos de Seungri sobre su cuerpo, fuerte y segura, lo paralizó por un segundo. «Por supuesto que no», respondió Seungri, su voz baja pero clara, como una promesa que se hacía a sí mismo y a G-Dragon. El tono de su voz era firme, pero también cargado de una intensidad que G-Dragon no pudo ignorar. Era como si esas palabras lo hubieran marcado de inmediato, como si Seungri estuviera diciendo, «No te olvidé, Jung. Pero ahora soy yo quien controla esto». G-Dragon, sintiendo como las palabras de Seungri lo alcanzaban, se quedó sin aliento. Había algo en su mirada, en la forma en que lo sostenía, que le decía que las reglas del juego habían cambiado una vez más. Seungri no era solo el chico audaz y confiado que había conocido. Ahora era más seguro, más consciente de su poder sobre él, y eso lo hacía aún más irresistible. Los segundos parecieron alargarse mientras los dos permanecían en esa postura, el cuerpo de G-Dragon contra el de Seungri, sus respiraciones entrecortadas mezclándose en el aire. El control, la dinámica que siempre había existido entre ellos, ya no era lo mismo. Esta vez, G-Dragon no era el que llevaba la delantera. No era el que dominaba. En ese preciso momento, era Seungri quien había vuelto a tomar las riendas, sin dudar, sin miedo. G-Dragon sintió un torbellino de emociones en su interior. «Esto es lo que quiero», pensó, aunque no podía dejar de preguntarse hasta dónde llegaría Seungri. ¿Hasta qué punto llevaría esta nueva actitud? ¿Sería capaz de soportarlo, o se dejaría llevar también por el deseo que ambos compartían? Los dos se miraron el uno al otro, como si ambos supieran que este era el inicio de algo aún más intenso, un juego en el que, finalmente, Seungri había ganado. Pero G-Dragon no podía sentirse derrotado. Al contrario, el desafío que Seungri le lanzaba solo lo hacía querer más, lo hacía querer estar más cerca, desbordado una vez más por esa energía que los consumía. «Entonces, ¿qué vas a hacer, Jung?», Seungri susurró, casi burlándose de él, disfrutando de la sensación de poder. G-Dragon, sin perder la compostura, sonrió ligeramente, sintiendo que este juego estaba lejos de terminar. «¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar, Seungri?», pensó, sabiendo que el próximo movimiento dependería de él, pero también de cuánto estuviera dispuesto a ceder. El secreto que los une. Después de todo lo que había sucedido, después de todo lo que habían atravesado en silencio, ambos se dieron cuenta de que no había vuelta atrás. Habían cruzado una línea invisible, y ahora, ese secreto que compartían era una parte esencial de sus vidas, algo que solo ellos entendían, algo que ambos atesoraban de manera feroz, casi posesiva. No podían dejarlo ir. No querían. Para G-Dragon, la situación era una mezcla de deseo insaciable y una necesidad de protección que no podía explicar. Aunque siempre había sido celoso, ese sentimiento nunca había sido tan fuerte como ahora. Seungri había entrado en su vida de una manera que lo desbordaba, y la verdad era que, ahora que lo había experimentado, no podía imaginarse sin él. El deseo de mantener a Seungri cerca, de asegurarse de que nadie más pudiera siquiera acercarse a lo que tenían, lo consumía. G-Dragon, que hacía mucho tiempo había dejado de tener relaciones formales o incluso coqueteos casuales, se dio cuenta de lo vulnerable que se había vuelto. Su cuerpo, que había estado libre de las caricias de otros durante tanto tiempo, ahora respondía a Seungri de una manera mucho más intensa de lo que había anticipado. Cada toque de Seungri, cada mirada, hacía que su piel se erizara, como si estuviera redescubriendo la necesidad de la cercanía humana, de un contacto que ahora solo podía encontrar en él. Quería estar todo el tiempo con Seungri, sentir su presencia cerca, disfrutar de esa conexión única que habían formado entre ellos. Cada momento que pasaban juntos, aunque estuviera rodeado de los demás miembros, sentía que el mundo desaparecía. No importaba lo que los demás pensaran o dijeran, lo único que importaba era Seungri, solo él. Pero algo sucedió que lo comenzó a incomodar. Seungri, sin darse cuenta, comenzó a tratar a G-Dragon como a una novia más. Era un gesto pequeño, pero lo hacía de manera tan natural que G-Dragon no pudo evitar sentirse molesto. Seungri se acomodaba a su lado de forma despreocupada, lo tomaba de la mano en público, o lo abrazaba con la misma familiaridad con la que lo haría con cualquiera. Para G-Dragon, esas muestras de afecto eran intensas, pero también lo hacían sentirse como si Seungri estuviera tratando de ocultarlo todo bajo una capa de normalidad, como si fuera algo tan común y corriente que cualquiera pudiera compartir. Y eso lo irritaba. ¿Acaso no entiende que lo que tenemos no es normal?, pensaba G-Dragon, sintiendo como el ardor de los celos volvía a encenderse dentro de él. Quería ser único para Seungri, no un gesto más, no una rutina más, no un amor que se sintiera tan trivial como cualquier otro.
Pero, por más que intentaba explicarlo, Seungri no parecía comprender la magnitud de lo que G-Dragon sentía. Para él, simplemente estaban juntos. Para G-Dragon, sin embargo, había algo mucho más profundo, algo que nadie más podría entender. Seungri, al parecer, no se percataba de la intensidad con la que G-Dragon deseaba mantener las cosas en secreto, algo casi obsesivo que nacía del miedo de perderlo. Para él, todo parecía simple, un amor apasionado, pero sin esa sensación de control que G-Dragon sentía que necesitaba. Seungri no veía lo que significaba para G-Dragon cada roce, cada susurro, cada mirada. Para él, todo era una extensión natural de lo que compartían. Pero G-Dragon ya no podía ver las cosas de esa manera. Lo que sentía por Seungri iba mucho más allá de la atracción o el cariño casual. Quería algo que lo hiciera sentir que era único, que ese amor que compartían fuera solo suyo, como un tesoro que no podía dejar que nadie más tocara. Al final, G-Dragon entendió que, aunque Seungri tratara de hacerlo todo parecer normal, no podía dejar de ser el guardián de lo que ambos habían construido. Si Seungri no lo entendía, entonces, sería él quien tomaría las riendas, quien mostraría lo que realmente estaba en juego. Porque lo que sentía por Seungri no era algo que pudiera compartir con nadie más.